A veces, las mejores cosas de la vida vienen disfrazadas como los peores errores que creemos haber cometido. A veces, lo que parece un fracaso es, en realidad, el destino dándonos exactamente lo que no sabíamos que necesitábamos. Eliza Warren compró una cabaña en ruinas por $5, porque estaba sin dinero y cansada de escuchar a la gente decirle lo que no podía hacer por ser una mujer sola. La cabaña se encontraba en los límites de la región salvaje de Montana, olvidada por todos los que importaban. Ella pensó que sería su lugar tranquilo para empezar de nuevo. Cuando abrió la puerta, 4 niños estaban escondidos dentro. Delgados, asustados, vivían como animales salvajes entre las ruinas. El niño mayor dio un paso al frente para proteger a los otros, y ella pudo ver en sus ojos que algo terrible los había llevado hasta allí. Habían sobrevivido comiendo bayas y bebiendo agua del arroyo durante meses, demasiado asustados para ir a la ciudad a pedir ayuda. El bosque que rodeaba la cabaña guardaba secretos, que hacían que esos niños susurraran incluso durante el día. ¿Qué podría asustar tanto a 4 niños como para que una cabaña podrida pareciera más segura que pedir ayuda a los adultos? Antes de continuar, cuéntanos desde dónde estás viendo esta historia, y si esta historia te emociona, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial reservado para ti. Eliza Warren había aprendido a esperar decepciones. A los 37 años, había enterrado a un esposo, perdido una tienda de conveniencia ante los acreedores y soportado las miradas de los buenos ciudadanos de Cedar Falls para saber exactamente lo que pensaban de una mujer que intentaba abrirse camino sola en el mundo. Los $25 que reunió para comprar la cabaña representaban casi todo lo que le quedaba después de vender sus últimas pertenencias: la porcelana de su madre, su vestido de novia y hasta la mecedora donde había planeado sentar a los hijos que ella y Thomas nunca tuvieron. La escritura de la cabaña, arrugada y manchada con marcas de café, fue colocada en sus manos por un funcionario nervioso que no dejaba de disculparse por el estado de la propiedad. «Nadie vive allí desde hace casi 8 meses», dijo mientras se secaba el sudor de la frente, a pesar de la fría mañana de octubre. El propietario anterior simplemente desapareció. Dejó todo atrás. Hizo una pausa estudiando su rostro. «Tenga en cuenta, señora Warren, es un lugar muy aislado. No hay vecinos en kilómetros». Ese aislamiento fue exactamente lo que la atrajo al lugar. Sin vecinos, no habría miradas juzgando cuando colgara la ropa en domingo o trabajara en el jardín usando pantalones en lugar de faldas adecuadas. Sin vecinos, nadie susurraría sobre cómo no pudo mantener el negocio de su esposo, ni cuestionaría por qué una mujer de su edad seguía sin hijos y ahora viuda. Su perro, un fiel mestizo de Border Collie, con ojos marrones inteligentes y un pelaje del color de las hojas de otoño, había sido su único compañero en el viaje de 3 días hasta las montañas. Se sentaba a su lado en el asiento del carro, con las orejas atentas a cada nuevo sonido, moviendo la cola cada vez que ella le hablaba. Alder había sido originalmente el perro de Thomas, pero en el año desde la muerte de su marido por tuberculosis, el animal se había apegado a Eliza con una lealtad feroz. Parecía sentir su necesidad de protección, durmiendo frente a la puerta por las noches y sin alejarse demasiado durante el día. La naturaleza salvaje de Montana se extendía infinitamente a su alrededor. Mientras ascendían por las montañas, los pinos antiguos alcanzaban un cielo tan azul que dolía mirarlo directamente, con ramas pesadas que prometían la nieve del invierno. El aire se volvía más limpio a cada kilómetro, trayendo el aroma de las agujas de pino, del agua del arroyo y de algo salvaje que hacía que sus pulmones se sintieran más vivos que en años. Esta era la tierra de Dios, libre del humo y del ruido de la ciudad,
donde una persona podía pensar con claridad y empezar de nuevo. La cabaña estaba aún más deteriorada de lo que había imaginado. Troncos grises por el paso del tiempo y el clima, con grietas lo suficientemente grandes como para que pasaran pequeños animales. El techo estaba peligrosamente inclinado sobre lo que alguna vez fue el porche delantero, y la única ventana orientada al este estaba cubierta con tablones que parecían más nuevos que el resto de la estructura. Alguien había intentado proteger la cabaña de las inclemencias, al menos, pero cuando empujó la puerta de madera deformada, que chirriaba sobre bisagras de cuero que debieron haberse reemplazado años atrás, los encontró 4 niños de entre 6 y 12 años, acurrucados en el rincón más alejado como animales salvajes, sorprendidos por la luz repentina. El niño mayor se colocó frente a los otros, con los hombros delgados levantados, con una determinación demasiado madura para su rostro joven. Su ropa estaba remendada y gastada, pero lo suficientemente limpia como para sugerir que alguien los cuidaba lo mejor que podía. Cabello oscuro caía sobre ojos verdes que la observaban con una mezcla de miedo y desafío. Detrás de él, los otros 3 se apretaban unos contra otros. Otro niño, un poco más joven, con el mismo cabello oscuro pero rasgos más suaves, sostenía la mano de una niña que no debía tener más de 8 años. Sus trenzas rojizas y doradas estaban bien hechas, a pesar de las circunstancias difíciles, y sus ojos azules brillaban con una fiereza que le recordó a Elisa a un gato salvaje acorralado. Un poco más atrás, parcialmente oculta por los otros, una niña con enormes ojos grises los observaba. Sostenía algo pequeño y metálico en su diminuto puño, algo que reflejaba la luz que se filtraba por las rendijas de la ventana tapada con tablas. «No estamos haciendo nada malo», dijo el niño mayor con voz firme. «Aunque las manos le temblaban, tenemos el mismo derecho de estar aquí que cualquiera». Elisa se quedó paralizada en la puerta, sintiendo el peso del aire tenso en el pequeño espacio. Su mente corrió por varias posibilidades: fugitivos de un orfanato, niños cuyos padres habían muerto en un accidente trágico o algo peor, algo que explicara por qué vivían como animales asustados en una cabaña en ruinas en lugar de pedir ayuda. «No estoy aquí para hacerle daño a nadie», dijo suavemente, como quien le habla a un caballo asustado. «Mi nombre es Elisa Warren. Compré esta cabaña». El muchacho frunció el ceño. «¿La compró a quién?» «Al registro de Cedar Falls. Tengo la escritura». Una mirada fue intercambiada entre el niño mayor y la niña pelirroja. Una comunicación silenciosa que hablaba de secretos compartidos y habilidades de supervivencia aprendidas a la fuerza. La pequeña detrás gimió suavemente, y la niña extendió la mano para apretarla sin apartar los ojos de Elisa. «Este es Jonah», dijo finalmente la niña pelirroja, señalando al muchacho protector. «Soy Millie, aquel es Livy, y la pequeña es Clarabel». Su voz tenía un acento de montaña que hablaba de generaciones criadas en esas colinas, pero debajo de eso había algo más: la pronunciación cuidadosa de alguien que había aprendido inglés correcto antes de que las circunstancias los obligaran a esconderse. «¿Cuánto tiempo llevan viviendo aquí?», preguntó Elisa. «Bastante tiempo», respondió Millie. Y Jonah le lanzó una mirada de advertencia. Elisa dio un paso cauteloso dentro de la cabaña, notando cómo los 4 niños se tensaban ante su movimiento. El espacio era más grande de lo que parecía desde afuera, con una chimenea de piedra a lo largo de una pared, y lo que parecía ser un altillo accesible por una escalera de madera. Alguien había hecho un esfuerzo por limpiar el lugar. El piso estaba barrido, las camas improvisadas ordenadas en pilas, latas usadas como recipientes de agua y rastros de pequeñas fogatas cuidadosamente contenidas dentro de la chimenea. Esos niños no solo estaban escondidos, estaban sobreviviendo.
Alguien les había enseñado cómo mantenerse seguros, cómo mantenerse limpios, en cómo mantener su pequeño refugio ordenado a pesar de no tener casi nada. ¿Sus padres van a volver?, preguntó ella con suavidad. La pregunta los golpeó como un golpe físico. El rostro de Clarabel se derrumbó y enterró la cabeza en el hombro de Levi. Las manos de Jonah se cerraron en puños, y por un momento Elisa pensó que él podría correr hacia la puerta, arrastrando a los demás con él. No, dijo Milly simplemente. Ellos no van a volver. En ese momento, Elisa enfrentó una decisión que lo cambiaría todo. Podía dar media vuelta, regresar a su carro y denunciar a los niños ante las autoridades de Cedar Falls. Dejar que otra persona decidiera qué hacer con 4 huérfanos viviendo en las montañas. Podía mantener su plan de soledad tranquila y supervivencia sencilla, o podía quedarse. La decisión no vino de su cabeza, sino de un lugar más profundo, del mismo instinto que la había llevado a cuidar animales heridos cuando era niña y a recoger gatos callejeros durante su matrimonio. Esos niños necesitaban protección, y algo en sus ojos asustados le decía que habían aprendido a no confiar en los adultos que deberían haberlos mantenido a salvo. Bueno, entonces, dijo, acomodándose las faldas y sentándose en el suelo de la cabaña con las piernas cruzadas, como si tuviera todo el tiempo del mundo, creo que debemos descubrir cómo hacer que esto funcione. Alder se acercó moviendo la cola tímidamente, y Clarabel lo miró con asombro cuando el perro se aproximó. Cuando extendió su pequeña mano para acariciar su suave pelaje, Elisa supo que había tomado la decisión correcta. Aquella primera tarde fue una delicada danza de construcción de confianza y arreglos prácticos. Los niños observaban cada uno de sus movimientos con atención, listos para correr al primer signo de peligro. Pero gradualmente, mientras ella desempacaba sus pocas pertenencias y empezaba a evaluar las reparaciones que necesitaba la cabaña, comenzaron a relajarse un poco. Jonah le mostró dónde conseguían agua, un arroyo cristalino que corría a unos 50 metros detrás de la cabaña, oculto por un denso bosque de pinos. Levi le enseñó cómo hacían fuego usando piedra y ramas secas, manteniendo el humo al mínimo para evitar ser detectados. Milly le mostró su escondite de nueces y bayas recolectadas, guardadas en latas cuidadosamente limpiadas y enterradas bajo una tabla suelta del piso. Y Clarabel finalmente abrió su pequeño puño para mostrarle a Elisa lo que había estado sosteniendo. Un manojo de llaves viejas, manchadas por el tiempo pero todavía sólidas. Si esta historia te tocó el corazón, deja un comentario contándome desde dónde la estás escuchando. Y no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartir este video con alguien que también crea que los milagros pueden esconderse en los lugares más inesperados. Llaves que claramente no pertenecían a la puerta de la cabaña, sino a otra vida que esos niños habían perdido, las llaves de mamá, susurró Clarabel. Ella dijo que las guardáramos a salvo. A medida que la noche se acercaba, Elisa comenzó a preparar una comida simple con sus provisiones. Los niños se reunieron más cerca de la chimenea. La luz parpadeante iluminaba sus rostros, y ella vio con mayor claridad las señales de su lucha: ropa gastada pero cuidadosamente remendada, rostros un poco demasiado delgados. A pesar de sus evidentes esfuerzos por encontrar comida, lo más revelador era la manera en que se sobresaltaban ante cualquier sonido inesperado, proveniente del bosque que los rodeaba. No eran solo huérfanos, se estaban escondiendo de algo. O de alguien. Mañana, dijo Elisa mientras apagaba el fuego por la noche, empezaremos a hacer de este lugar un sitio habitable. El invierno se acerca y debemos estar preparados. Vio un destello de alivio en el rostro de Jonah al escuchar la palabra nosotros, aunque intentó ocultarlo.
Esos niños cargaban el peso de la supervivencia solos desde hacía mucho tiempo. Mientras se acomodaba en su saco de dormir aquella primera noche, escuchando la respiración suave de 4 niños que finalmente se sentían lo suficientemente seguros como para dormir profundamente, Elisa se preguntó en qué exactamente se había metido. Pero por primera vez, desde la muerte de Thomas, sintió algo más que tristeza y preocupación. Se sintió necesaria. Y a pesar de los desafíos evidentes que tenía por delante, ese sentimiento valía más que toda la seguridad que su antigua vida había ofrecido. Pasaron 3 días de coexistencia provisional antes de que Elisa se diera cuenta de que necesitaba suministros. Las escasas reservas de los niños, combinadas con sus propias provisiones, no durarían una semana, y mucho menos el invierno que se aproximaba. Más importante aún, necesitaba herramientas adecuadas para sellar las grietas de las paredes, reemplazar las tablas podridas del techo y prepararse para el duro frío de Montana, que llegaría antes de lo que deseaba. La decisión de dejarlos solos, incluso por un solo día, le dolía como si le arrancaran un pedazo de su propia piel. Pero la ciudad más cercana quedaba a un día entero de viaje montaña abajo, y llevar a 4 niños asustados a Cedar Falls levantaría preguntas para las que no estaba preparada. «Volveré antes del anochecer», prometió a Jonah, que se irguió cuando ella le entregó el viejo cuchillo de caza de su difunto marido. «Mantén los ojos sobre los demás». Los ojos verdes del muchacho permanecieron fijos en los de ella. «Sabemos cómo escondernos», dijo simplemente. «Lo hemos hecho por mucho tiempo». El viaje hasta Cedar Falls le dio tiempo a Elisa para pensar, aunque sus pensamientos regresaban a los niños con cada kilómetro recorrido. Alder trotaba al lado del caballo, mirando ocasionalmente hacia atrás, hacia la montaña, como si también se preocupara por los pequeños. Algo en la situación no encajaba. Niños de esa edad no desarrollaban habilidades de supervivencia tan sofisticadas de la noche a la mañana, ni aprendían a observar la línea de los árboles con la vigilancia constante que ella había notado. Cedar Falls no había cambiado mucho en los meses desde que ella se había ido. Las mismas fachadas desgastadas alineaban la calle principal. El mismo grupo de hombres se reunía afuera del salón de Murphy, aunque aún era temprano. Pero mientras Elisa ataba el caballo frente a la tienda general de Morrison, notó cómo las conversaciones parecían apagarse cuando la gente la veía entrar. Los ojos seguían sus movimientos con más que simple curiosidad. Dentro de la tienda, el viejo Pete Morrison la saludó con una alegría forzada. «Bueno, señora Warren, escuché que se mudó a ese viejo lugar en Copper Creek. ¿Cómo va su estadía por allá?» «Tranquila», respondió Elisa eligiendo suministros básicos: harina, frijoles, sal, carne de cerdo y café. Tan tranquila como alguien podría desear. «Muy aislado», observó cómo Pete envolvía sus compras con un cuidado innecesario. El dueño anterior, un tal Samuel Garrett, vivió allí con su familia casi 10 años, y un día simplemente desapareció. Dejó todo atrás, dicen. Las manos de Elisa se detuvieron sobre el rollo de tela que estaba examinando. Las mismas edades, las mismas 4 criaturas. Los ojos de Pete se volvieron más atentos. ¿Qué niños serían esos?, y preguntó, y de inmediato ella comprendió que había cometido un error. «Solo sentí curiosidad por saber qué pasó con la familia», respondió con cuidado. «Cuando alguien desaparece así...» «Oh sí, toda la familia desapareció», dijo Pete, pero su tono había cambiado. El padre, la madre y sus 4 hijos pequeños. El sheriff pensó que se habían asustado por algo. Quizás problemas con los indios o invasores de tierras. A veces la gente hace eso. Simplemente empacan y huyen sin decir nada a nadie. 4 niños. La sangre de Elisa se congeló mientras contaba las monedas para pagar sus compras. Las edades coincidían. El número era el correcto. Y si esa familia nunca hubiera huido,
sino que hubiera desaparecido por razones más oscuras. Es terrible cuando los niños quedan atrapados en los problemas de los padres. Continuó Pete, observando su rostro con atención. Claro que, si alguien encontrara a esos niños en particular, habría personas muy interesadas en saberlo. La amenaza era sutil, pero inconfundible. Elisa se obligó a mantener la mirada firme. No entiendo lo que quiere decir. Por supuesto que no. Pete sonrió, pero la sonrisa no alcanzó sus ojos. Solo hago conversación. Cuídese allá arriba, señora Warren. Las montañas pueden ser peligrosas para quienes no saben lo que hacen. Afuera, Elisa cargó sus provisiones con las manos temblorosas. Los niños no habían terminado en aquella cabaña por casualidad. Eran los niños Garrett, y alguien en el pueblo sabía exactamente quiénes eran. La pregunta era por qué nadie los había buscado y de qué tipo de peligro estaban huyendo. El viaje de regreso por la montaña pareció interminable. Cada sombra entre los árboles parecía esconder ojos observadores, y 2 veces se sorprendió mirando por encima del hombro. Alder sintió su tensión, caminando más cerca del caballo de lo habitual y deteniéndose de vez en cuando para mirar hacia atrás en el sendero. Olfateó humo antes de ver la cabaña, y su corazón se detuvo. Era demasiado humo para una pequeña fogata de cocina. Al llegar a la cima de la última colina, vio nubes negras elevándose desde un punto cercano a la cabaña, y sus peores temores parecían confirmarse, pero entonces los vio, los 4 niños, a salvo, en el claro, observando una pila de ramas y hojas húmedas arder controladamente, lejos de la cabaña. Jonah levantó la vista cuando ella se acercó, y Elisa pudo leer la historia en su rostro antes de que él hablara. «Alguien estuvo aquí», me dijo en voz baja, observando hacia el bosque. Clarabel los vio primero. La niña dio un paso adelante, aún sosteniendo las llaves de su madre. «El hombre malo», susurró. Como antes, Elisa desmontó rápidamente, examinando la línea de los árboles alrededor. «¿Hace cuánto tiempo?» «1 hora, quizás 2», respondió Millie. «Hicimos la fogata para cubrir nuestros rastros». «¿Y quién viene con los perros?» La sofisticación de la respuesta de la niña le dijo a Elisa todo lo que necesitaba saber. Esos niños ya habían sido cazados antes, habían aprendido a pensar como presas, porque alguien los había convertido en eso. «¿Lo viste bien?», y preguntó a Jonah. Un hombre grande en un caballo oscuro. Tenía una placa en el abrigo. Jonah apretó los dientes. Una placa de sheriff. El corazón de Elisa se hundió. Si la policía local estaba involucrada en lo que había pasado con los Garrett, la situación de los niños era mucho más peligrosa de lo que imaginaba. No era de extrañar que hubieran aprendido a no confiar en los adultos que se suponía debían protegerlos. Esa noche, mientras se sentaban alrededor del fuego dentro de la cabaña, Clarabel habló. Su voz, débil y apenas un susurro, contó una historia que hizo que la sangre de Elisa se helara. «Papá encontró algo en la mina», dijo Clarabel, acurrucada al lado de Elisa, mientras sus hermanos escuchaban con rostros serios, demasiado maduros para su edad. Piedras brillantes que lo hicieron feliz. Pero entonces vino el hombre malo, y papá dijo que teníamos que escondernos. «¿Qué hombre malo, querida?», me preguntó Elisa con suavidad. «Aquel con los ojos malos. Dijo que las piedras de papá eran suyas, y papá dijo que no, que eran nuestras. Entonces hubo gritos, y mamá nos hizo correr al bosque». Levi continuó la historia con voz firme y calma. «Esperamos, como papá nos dijo, pero ellos nunca regresaron. El hombre malo vino a buscarnos», añadió Millie, con su rostro joven endurecido por el recuerdo del sheriff y los otros hombres. «Pero sabíamos de los escondites que papá nos mostró», dijo Jonah, cerrando los puños. «Dijeron que papá y mamá murieron en un accidente en la mina, pero nosotros escuchamos los disparos». Las piezas encajaron con una claridad aterradora. Samuel Garrett había encontrado algo valioso, probablemente oro, y alguien lo había asesinado a él y a su esposa para robarlo, alguien con suficiente influencia para hacer que el sheriff fingiera no ver nada, o quizás
alguien que trabajaba con el sheriff desde el principio, y ahora sabía que los niños estaban vivos, escondidos en su antigua casa. Mientras Elisa acostaba a Clarabel en su cama improvisada aquella noche, la niña la miró con ojos demasiado maduros para sus 6 años. «¿Tú también nos vas a dejar?», preguntó. «Si esta historia te atrapó, deja tu comentario diciendo qué harías tú en el lugar de Elisa. Suscríbete al canal, deja tu like y comparte este video para que más personas descubran esta historia llena de misterio, valentía y esperanza». Elisa alisó el cabello de la niña, sintiendo el peso de la responsabilidad caer sobre sus hombros como un manto. «No, querida, no voy a ninguna parte». Pero incluso mientras decía esas palabras, se preguntaba si estaba haciendo una promesa que podría cumplir. Fuera lo que fuera que le había sucedido a la familia Garrett, ahora ella se encontraba entre esas criaturas inocentes y las personas que ya habían cometido asesinato para conseguir lo que querían. Afuera, el viento aumentó, sacudiendo las tablas sueltas de las paredes de la cabaña. En algún lugar de la oscuridad, Alder gruñó suavemente, un sonido que significaba que había extraños moviéndose por el bosque. Elisa tomó el cuchillo de caza que ahora mantenía al alcance de la mano y se preparó para una larga noche sin dormir. Al día siguiente tendría que decidir si huiría con los niños o se quedaría y lucharía por su derecho a existir. Aquella noche haría guardia y rezaría para que el mal que había destruido a una familia no se llevara a otra. La mañana siguiente trajo el frío cortante de finales de octubre y la dura realidad de su situación. Elisa se despertó antes del amanecer y encontró a Jonah ya despierto, sentado cerca de la chimenea fría, sosteniendo entre sus manos un caballo de madera tallado por su padre. El juguete estaba bellamente hecho, con detalles intrincados que revelaban un trabajo artesanal paciente y un profundo amor. «Papá lo hizo para mí cuando cumplí 8 años», dijo Jonah sin levantar la vista. «Dijo que todo chico necesita un buen caballo para emprender aventuras». Elisa se sentó a su lado, notando cómo aquel pequeño caballo de madera parecía demasiado diminuto para sus manos. En los meses desde la muerte de sus padres, Jonah había sido forzado a crecer demasiado rápido. «Tu padre era talentoso», dijo Elisa suavemente. «Era bueno en muchas cosas: minería, tallado, contar historias». La voz de Jonah se quebró ligeramente. Solía decir que las montañas guardaban tesoros para quienes tuvieran paciencia para encontrarlos. A medida que los otros niños despertaban, Elisa comenzó a planear el día. Necesitaban mejores defensas, escondites con provisiones en el bosque y, lo más importante, entender exactamente a qué se estaban enfrentando. Las habilidades de supervivencia de los niños eran impresionantes, pero estaban reaccionando a las amenazas en lugar de prepararse para ellas. «Hoy haremos que este lugar sea realmente seguro», anunció mientras Millie removía la papilla de maíz en el fuego. «Y necesito que me cuenten todo lo que recuerdan sobre los hombres que lastimaron a sus padres». Durante el desayuno, la historia fue saliendo en fragmentos. Samuel Garrett era un minero que trabajaba en una concesión a unos 3 kilómetros montaña arriba. Había encontrado algo valioso: las piedras brillantes de Clarabel. Pero antes de que pudiera registrar la concesión, apareció Marcus Thornfield. El señor Thornfield es dueño de la mayoría de las minas alrededor de Cedar Falls, explicó Levi con su voz tranquila. Papá decía que él era como una araña, siempre tejiendo telarañas para atrapar la suerte de los demás. Vino con documentos, añadió Millie, sus ojos azules brillando con una ira contenida. Dijo que la concesión de papá no era legal, que la tierra le pertenecía a él, pero papá había hecho todo correctamente. Elisa sintió cómo las piezas comenzaban a encajar en su mente. Había escuchado el nombre Thornfield en el pueblo.
un hombre que se había hecho rico comprando concesiones mineras y derechos de extracción, muchas veces de familias que misteriosamente caían en desgracia financiera o simplemente desaparecían. El sheriff estaba con él aquel último día, dijo Jonah, el sheriff Dalton. Hablaban como si fueran viejos amigos. A medida que el día avanzaba, Elisa trabajó junto a los niños para fortalecer su refugio. Taparon las grietas en las paredes de la cabaña, crearon escondites para provisiones en el bosque circundante y establecieron rutas de escape entre los árboles. Los niños se movían con una eficiencia entrenada y Elisa se dio cuenta de que no era la primera vez que se preparaban para huir. Teníamos 3 escondites diferentes cuando vivíamos aquí antes, explicó Millie mientras camuflaban una reserva de comida seca bajo un tronco caído. Papá decía, tengan siempre una salida, porque a veces las personas buenas deben actuar como personas malas para poder sobrevivir. Mientras trabajaban, Elisa se sorprendió observando el caballo de madera que Jonah llevaba a todas partes. Algo en él le resultaba inquietante. La manera en que lo manipulaba con tanto cuidado, la forma protectora en que lo sostenía cuando pensaba que nadie lo veía. Cuando mencionó esto, Jonah miró alrededor para asegurarse de que los otros no escuchaban, y luego le mostró una pequeña parte del vientre del caballo que se deslizaba hacia un lado, revelando un compartimiento secreto. Dentro había un pedazo de papel doblado, amarillento por el tiempo y el uso. Elisa contuvo la respiración al reconocer el lenguaje formal. Era una escritura de derechos mineros debidamente registrada y legalmente vinculante. La reclamación de Samuel Garrett era legítima y, según el documento, no solo cubría el sitio original de la mina, sino también una parte significativa de la ladera circundante de la montaña. Papá dijo que esto era nuestro seguro. Susurró Jonah. Si algo le pasaba a él o a mamá, esto probaría que la concesión era legalmente nuestra. El documento estaba firmado, testificado y archivado ante el gobierno territorial. Todo lo que Thornfield afirmaba poseer estaba en falta, lo que significaba que su fortuna había sido construida sobre mentiras desde el principio. Debemos mantener esto a salvo, dijo Elisa, devolviendo con cuidado la escritura a su escondite. Esto prueba la reclamación de tu familia, pero también demuestra que alguien cometió fraude para robarla. Esa tarde, su trabajo silencioso fue interrumpido por el sonido de cascos acercándose. 4 jinetes aparecieron en la cima de la colina sobre la cabaña, moviéndose con la autoridad casual de hombres que no esperaban resistencia. Elisa reconoció al sheriff Dalton de sus visitas anteriores al pueblo, un hombre corpulento, de mirada fría y manos que descansaban con demasiada naturalidad sobre su arma. Los niños desaparecieron en el bosque como humo, siguiendo los planes de escape que habían practicado innumerables veces. En segundos, Elisa quedó sola en el claro, con Alder a su lado, observando cómo los hombres se acercaban. «Buenas tardes, señora Warren», saludó el sheriff Dalton con una voz impregnada de falsa simpatía. «He oído que se está adaptando muy bien por aquí». «Tranquilamente», respondió Elisa manteniendo la voz firme. «¿Necesita algo, sheriff?» «Oh, solo estoy revisando a nuestra nueva vecina. Estas montañas pueden ser peligrosas para la gente que vive sola». Sus ojos recorrieron la cabaña y los árboles circundantes con interés profesional. ¿Ha visto señales de otras personas por aquí? Vagabundos, tal vez. A veces la gente se esconde en estas cabañas viejas. No he visto a nadie, respondió Elisa con sinceridad. Los niños estaban allí, pero ciertamente no visibles. Uno de los hombres de Dalton, delgado, con cicatrices y ojos inquietos, se inclinó hacia adelante en la silla del caballo. «Jefe, definitivamente hubo más de una persona aquí. Hay varios sacos de dormir. Demasiada comida para una sola mujer». La expresión de Dalton se endureció. «¿De veras, señora Warren? No estará ocultando fugitivos, ¿verdad?
Es peligroso para una mujer sola mezclarse con la gente equivocada. No estoy mezclándome con nadie, respondió Elisa. Solo intento construir una vida tranquila. Claro que sí. Dalton desmontó, seguido por sus hombres. ¿Le importa si echamos un vistazo? Solo para asegurarnos de que está segura aquí. No era realmente una pregunta. Mientras los hombres empezaban a registrar la cabaña y sus alrededores, Elisa rezó para que los niños hubieran llegado lo suficientemente lejos. Alder gruñó suavemente, sintiendo la tensión, y ella le puso la mano sobre la cabeza para calmarlo. «Cabaña muy bonita por aquí», exclamó uno de los hombres. El dueño anterior la dejó en mejor estado de lo que esperaba. El dueño anterior tenía buen gusto, observó Dalton, pasando la mano por los troncos de la pared. Sam Garrett sabía construir cosas que duraran. Una pena lo que pasó con él y su familia. La forma casual en la que hablaba sobre la muerte de los Garrett hizo que a Elisa le recorriera un escalofrío. No había tristeza en su voz, ni remordimiento, solo la satisfacción de un trabajo bien hecho. Después de 20 minutos de registro, los hombres montaron nuevamente sus caballos. Dalton se quitó el sombrero con una falsa cortesía. «Cuídese, señora Warren. Las montañas pueden ser impredecibles en esta época del año. Los accidentes suceden a la gente que no tiene cuidado. Volverán», dijo Jonah con una certeza que no correspondía a su edad. «Nos están probando. Quieren ver qué sabemos». Esa noche, mientras estaban sentados alrededor del fuego, Elisa tomó una decisión que lo cambiaría todo. No podía proteger a esos niños, escondiéndolos. La única manera de mantenerlos a salvo era revelar la verdad sobre lo que había pasado con sus padres y recuperar lo que por derecho les pertenecía. «Mañana», dijo mirando a cada rostro joven, «vamos a empezar a luchar. Por primera vez desde que los encontré». Vio la esperanza brillar en sus ojos, mezclada con el miedo. El mapa oculto se reveló por accidente. Elisa estaba reforzando las paredes internas de la cabaña, quitando clavos sueltos para tapar las grietas, cuando sus dedos tocaron el borde de algo que no pertenecía allí. Con cuidado, retiró el objeto, un pedazo de tela encerada envuelto alrededor de algo que parecía papel. Dentro había un mapa detallado del área circundante, marcado con medidas precisas y anotaciones geológicas en la letra ordenada de Samuel Garrett. Pero fue la X, trazada con tinta roja, lo que hizo que Elisa contuviera la respiración. Según el mapa, el filón de oro no estaba solo en la concesión original. Se extendía en una rica veta que pasaba directamente por debajo de la cabaña donde estaban ahora. «No es de extrañar que Thornfield quiera tanto esta tierra», me murmuró, estudiando el mapa bajo la luz de la lámpara después de que los niños se durmieran. «Si esta historia te mantuvo al borde del asiento, deja un comentario contando qué harías tú si descubrieras un secreto tan peligroso. Suscríbete al canal, deja tu like y comparte este video con alguien que ame los relatos llenos de suspenso, justicia y valentía. Los derechos mineros de toda esa zona valdrían una fortuna. Sin duda, lo suficiente como para justificar un asesinato en la mente de un hombre como Marcus Thornfield». A la mañana siguiente, apareció un visitante inesperado. Elisa estaba enseñándole a Clarabel con la Biblia de su madre cuando Alder comenzó a mover la cola, su señal de acercamiento amistoso, no de amenaza. Por la ventana vio a un jinete solitario subiendo por el sendero, un hombre mayor con un maletín médico atado a la silla de montar. «Doctor Hensley», dijo Jonah, asomándose por encima del hombro de ella. «Solía venir a vernos cuando vivíamos aquí antes. Es una buena persona». El doctor Marcus Hensley era, en efecto, una buena persona. Un hombre de unos 50 años, con ojos amables y manos suaves. Había atendido a las comunidades de montaña durante más de 20 años. Cuando Elisa abrió la puerta con cautela,
Él se quitó el sombrero con respeto. Señora Warren, supongo. Soy el doctor Hensley. He escuchado historias interesantes sobre nuestra nueva vecina. ¿Qué tipo de historias? Le preguntó Elisa, sin apartarse para dejarlo entrar. Del tipo que hace que un viejo médico rural se preocupe por niños que podrían necesitar atención médica. Sus ojos eran directos, pero bondadosos. ¿Puedo entrar? Los niños salieron lentamente de sus escondites, pero la confianza evidente que mostraban hacia el médico le dijo a Elisa todo lo que necesitaba saber. El doctor Hensley lo sabía. He estado ayudando mucho antes de su llegada. He estado examinando a estos niños cada pocas semanas desde que murieron sus padres. Explicó mientras revisaba a cada uno con rigor profesional, extraoficialmente, claro. Hay gente en el pueblo que no vería con buenos ojos mi participación. Gente como el sheriff Dalton. Te preguntó Elisa. Las manos del doctor Hensley se detuvieron en la muñeca de Clarabel mientras le tomaba el pulso. Samuel y Emma Garrett eran buenas personas, que se vieron envueltas en algo que las llevó a la muerte. Los niños habían vivido con esa conciencia durante meses. Mientras el médico trabajaba, Millie empezó a compartir recuerdos de su madre. Emma Garrett había sido maestra antes de casarse, era educada y refinada. A pesar de haber elegido vivir en las montañas, enseñó a sus 4 hijos a leer y escribir. Insistió en que hablaran correctamente y llenó sus noches con historias y lecciones. Mamá decía que la educación era lo único que nadie podía quitarnos, dijo Millie, pronunciando cada palabra con cuidado, tal como su madre le había enseñado. Nos hizo prometer que seguiríamos aprendiendo. Pasara lo que pasara, el doctor Hensley asintió con aprobación. Tu madre era una mujer sabia. También me dejó algo para guardar, algo que dijo que ustedes deberían tener cuando fueran lo suficientemente mayores para comprender su importancia. De su maletín sacó un pequeño paquete envuelto en papel marrón. Dentro estaban las joyas de Emma Garrett, no muchas, pero claramente valiosas. Un anillo de oro sencillo, un par de pendientes de perlas que probablemente habían sido un regalo de bodas, y un delicado medallón que hizo que Clarabel soltara un suspiro de reconocimiento. ¡Oh, el medallón de mamá!, exclamó la niña, extendiendo las manos con reverencia para tomarlo. Dentro del medallón había algo más que el retrato de Emma, oculto detrás de la foto. Había un pedazo de papel cubierto con la caligrafía cuidadosa de ella, números y letras que parecían un tipo de código. Tu madre era inteligente, dijo el doctor Hensley suavemente. Sabía que se avecinaban problemas y se preparó. Ese código contiene la ubicación de pruebas que pueden demostrar lo que realmente ocurrió con tus padres. Elisa estudió el mensaje codificado mientras los niños se reunían a su alrededor. Los números parecían corresponder a ubicaciones, mientras que las letras podían representar iniciales o direcciones. Fuera lo que Emma hubiera escondido, se aseguró de que estuviera seguro hasta que sus hijos fueran lo suficientemente mayores para entender su significado. Hay otra cosa que deben saber, continuó el doctor Hensley con voz llena de pesar. Marcus Thornfield está presionando al gobierno territorial para declarar oficialmente muertas a las criaturas. Si lo consigue, todas las propiedades de los Garrett serán subastadas para pagar deudas imaginarias. Deudas que, por supuesto, serán compradas por el propio Thornfield. El alcance de la conspiración se volvía cada vez más claro. Thornfield no solo había asesinado a los padres, estaba robando sistemáticamente toda la herencia de los hijos mediante manipulación legal. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Elisa. Tal vez un mes, si tenemos suerte. La documentación ya está en trámite. Esa tarde, después de que el doctor Hensley se marchara prometiendo regresar pronto, Elisa se sentó con los niños a descifrar el mensaje de Emma. Trabajando juntos, determinaron que los números correspondían a pasos y direcciones desde puntos de referencia específicos.
mientras que las letras indicaban lo que encontrarían en cada sitio. El primer lugar reveló una caja metálica enterrada bajo una piedra inusual a unos 800 metros de la cabaña. Dentro había documentos, correspondencia entre Samuel Garrett y las autoridades territoriales, pruebas de sus solicitudes de concesión legal y, lo más condenatorio, cartas de Marcus Thornfield haciendo exigencias cada vez más amenazantes sobre los derechos mineros. El segundo lugar contenía algo aún más valioso, muestras del mineral de oro que Samuel había encontrado, junto con sus informes de análisis cuidadosamente redactados que demostraban la extraordinaria riqueza del yacimiento. El mineral era distinto a cualquier otro encontrado en Montana, con una composición inusual que lo haría inconfundible para cualquier experto. Pero fue el tercer lugar el que trajo la revelación más impactante. Oculta dentro de un árbol hueco, había una carpeta de cuero que contenía fotografías, imágenes del pozo de la mina, de la veta de oro y, lo más importante, fotografías de hombres trabajando ilegalmente en la concesión. Thornfield había estado robando el mineral de la mina de Garrett durante meses antes de los asesinatos, usando cuadrillas nocturnas para evitar ser descubierto. Al caer la noche, mientras estudiaban las pruebas a la luz de la fogata, Jonah expresó lo que todos pensaban. Esto prueba que papá y mamá fueron asesinados por la concesión. Pero, ¿cómo usamos esto sin que nos maten también? Fue Millie quien respondió, su mente joven y aguda yendo directo al punto. Necesitamos a alguien que Thornfield no pueda comprar ni amenazar. Alguien con más poder que él. Elisa asintió, comprendiendo. Debían llevar las pruebas a las autoridades territoriales, pero eso requeriría un viaje peligroso y aliados en los que pudieran confiar. El doctor Hensley puede conocer a alguien, dijo finalmente. Mañana empezaremos a planear cómo llevar a Marcus Thornfield ante la justicia. Afuera, el viento aullaba entre las montañas, trayendo la promesa del invierno. Pero dentro de la pequeña cabaña, 5 personas que habían sido extraños apenas unas semanas atrás estaban sentadas, planeando cómo recuperar el legado de una familia y garantizar que 4 niños huérfanos nunca más tuvieran que esconderse por miedo. La primera nevada del invierno llegó, temprano ese año, cubriendo las montañas de blanco y recordándoles a todos que el tiempo se estaba acabando. Clarabel se despertó gritando por pesadillas una vez más, y esta vez sus recuerdos surgieron en fragmentos que pintaban un cuadro más terrible de lo que Elisa imaginaba. El hombre malo tenía un anillo grande, susurró Clarabel, acurrucada en el regazo de Elisa, mientras los demás escuchaban con rostros demasiado serios para su edad. Reflejaba la luz del fuego cuando golpeó a papá, y sus ojos eran como los de una serpiente. Fríos y malvados. ¿Puedes recordar algo más de esa noche? Preguntó Elisa con suavidad, acariciando el cabello de la niña. Mamá nos escondió primero en el sótano. Podíamos oírlos hablar a través del suelo. El hombre malo dijo que papá lo estaba robando, pero papá dijo, no, el oro es nuestro, legal y legítimo. Entonces hubo gritos. La voz de Clarabel se quebró. Jonah extendió la mano y tomó la de su hermanita. Fue entonces cuando escuchamos los disparos, dijo en voz baja. 2 tiros, muy seguidos. Mamá vino por nosotros después. Dijo que teníamos que huir en ese momento, sin maletas, sin nada. Ella lloraba, añadió Millie, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Mamá nunca lloraba, pero esa noche sí. Dijo que habían matado a papá y que debíamos huir antes de que vinieran por nosotros. Las piezas de aquella noche terrible empezaban a encajar lentamente. Emma, Garrett había logrado poner a salvo a sus hijos, pero ella misma no había podido escapar. El supuesto accidente en la mina que oficialmente había matado a los Garrett fue montado después, para encubrir los asesinatos. El doctor Hensley regresó 3 días después, trayendo suministros médicos y noticias sombrías. Thornfield consiguió las actas de defunción. Informó,
Oficialmente, toda la familia Garrett murió en un derrumbe de mina hace 6 meses. El remate de la propiedad está fijado para el mes próximo. Pero también trajo una chispa de esperanza en forma de un nombre. El juez William Crawford pasará por Elena la próxima semana, que es un juez territorial, honesto como el día mismo, y no amigo de hombres como Thornfield. Si logramos llevarle las pruebas. ¿Cómo lo haremos? Y preguntó Elisa. Son 3 días de viaje hasta Elena, y no podemos dejar a los niños desprotegidos. Tendremos que separarnos, dijo el doctor Hensley pensativo. Yo puedo llevar las pruebas al juez Crawford, pero alguien debe quedarse aquí y mantener a los niños a salvo. Mientras planeaban, Elisa se dio cuenta de que se estaba acercando más al buen doctor. Marcus Hensley era viudo. Había perdido a su propia familia por el cólera años atrás. Su trato amable con los niños Garrett revelaba a un hombre que comprendía la pérdida. Cuando la miró a través de la luz del fuego, ella vio algo en sus ojos que le recordó que podría haber felicidad en su futuro, más allá de la mera supervivencia. Pero su creciente afecto fue interrumpido por revelaciones aún más oscuras. Mientras ayudaban a Clarabel a descifrar más del mensaje oculto de su madre, descubrieron una verdad horrible. El medallón no solo contenía las últimas pistas de Emma, sino también la verdadera razón por la cual la familia Garrett había sido el blanco. Si esta historia te conmovió, deja un comentario diciendo qué habrías hecho tú en el lugar de Elisa. No olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartir este video para que más personas conozcan esta historia de justicia, coraje y redención. El mensaje oculto, cuando fue completamente descifrado, reveló que Samuel Garrett había descubierto más que oro en su mina. Había encontrado pruebas de que Marcus Thornfield había asesinado sistemáticamente a los titulares de concesiones en todo el territorio, simulando accidentes y utilizando funcionarios corruptos para robar los derechos mineros de decenas de familias. Papá iba a exponerlo, dijo Levi en voz baja, mientras estudiaban las anotaciones cuidadosas de Emma. Había estado recopilando pruebas durante meses, hablando con otras familias que perdieron sus concesiones en circunstancias sospechosas. La carpeta de cuero encontrada en el árbol hueco no solo contenía fotografías de la operación minera ilegal, sino también documentación de toda la actividad criminal de Thornfield. Samuel Garrett estaba construyendo un caso que derrumbaría no solo a Thornfield, sino también a una red de funcionarios corruptos que se extendía desde alguaciles locales hasta administradores territoriales. Por eso tuvieron que matarlo. Elisa comprendió que él no era solo una amenaza para una mina. Era una amenaza para todo el imperio que Thornfield había construido. Al caer la noche, se sentaron alrededor del fuego para planear la peligrosa misión a Elena. El doctor Hensley llevaría las pruebas, mientras Elisa se quedaría con los niños. Pero su planificación fue interrumpida por el sonido de varios caballos acercándose por la nieve. Esta vez, el sheriff Dalton no venía solo. Por la ventana, Elisa contó al menos 6 hombres rodeando la cabaña, todos armados y moviéndose con precisión militar. No eran tácticas de intimidación casual, era una preparación para la violencia. «Bueno, señora Warren», gritó Dalton, su voz resonando claramente a través de las delgadas paredes de la cabaña. «Es hora de tener esa conversación amistosa que hemos estado posponiendo». Los niños se movieron como sombras, siguiendo los planes de escape ensayados, pero esta vez los hombres habían anticipado sus rutas. Gritos provenientes del bosque indicaban que algunos jinetes habían rodeado el área para cortar los escondites habituales de los niños. «Sabemos que está dando refugio a fugitivos», continuó Dalton. «Los niños Garrett son buscados para interrogatorio por la muerte de sus padres. Interferir en una investigación de homicidio es un delito grave, señora Warren. La acusación era tan
torcida que le cortó la respiración a Elisa. Esos hombres habían asesinado a los padres y ahora afirmaban que los propios niños eran sospechosos. No, sé de qué está hablando, respondió Elisa, aunque su voz carecía de convicción. Claro que no lo sabe, replicó Dalton con tono venenoso. Pero tal vez una noche en la cárcel refresque su memoria. Chicos, tráiganla. La puerta de la cabaña estalló con el impacto de las botas pesadas. 3 hombres irrumpieron apuntando con sus armas. Mientras Dalton observaba desde la entrada, Elisa no vio rastro de los niños y rezó para que hubieran logrado llegar a sus escondites más profundos. ¿Dónde están?, se exigió el hombre con cicatrices, presionando el cañón del arma contra la sien de Elisa. ¿Dónde quiénes están? Respondió ella, orgullosa de que su voz no temblara. La búsqueda fue minuciosa y brutal. Rasgaron la ropa de cama de los niños. Destrozaron los pocos muebles y esparcieron por el suelo las provisiones cuidadosamente almacenadas. Pero no encontraron nada, ni un solo niño. Ni una sola evidencia, ni una señal de que alguien más viviera allí. Tal vez realmente huyeron, sugirió uno de los hombres, tras 20 minutos de búsqueda infructuosa. Los ojos de Dalton estaban fríos de frustración. Tal vez la señora Warren necesite algo de incentivo para recordar hacia dónde fueron. La amenaza era clara. Pero antes de que alguien pudiera actuar, una voz llamó desde el bosque. «Sheriff Dalton, soy el doctor Marcus Hensley». Entró bajo bandera de tregua. El médico salió de la línea de árboles con las manos visibles, su bolsa médica colgada del hombro. «Señores, la señora Warren me llamó antes. Uno de sus animales estaba herido. Espero que no haya problema en que atienda una emergencia médica». Su presencia cambió la dinámica inmediatamente. El doctor Hensley era respetado en toda la comunidad. Y ni siquiera los policías corruptos podían amenazarlo abiertamente sin consecuencias. «Ningún problema, doctor», dijo Dalton entre dientes. «Ya nos íbamos de todos modos». Mientras el sheriff y sus hombres montaban sus caballos, Dalton se volvió hacia Elisa con una última advertencia. «Esto no ha terminado, señora Warren. La estaremos vigilando. Y la próxima vez, el doctor puede que no esté cerca para interrumpirnos». Cuando el sonido de los cascos se desvaneció, los niños salieron uno a uno de sus escondites tan bien disimulados que Elisa se maravilló de su ingenio. Habían aprendido a volverse invisibles, una habilidad que los había mantenido vivos, pero que nunca deberían haber tenido que aprender. «Volverán», dijo Jonah con una seguridad sombría. «La próxima vez no vendrán solo a observar. Vendrán a disparar». El doctor Hensley asintió gravemente. «Eso significa que debemos actuar más rápido de lo planeado. Partiré hacia Helena mañana con o sin más pruebas. No podemos esperar». Mientras se acomodaban para lo que podría ser su última noche de relativa seguridad, Elisa abrazó a Clarabel y se preguntó si había tomado la decisión correcta al quedarse a luchar. Los niños habían sobrevivido solos durante meses. Tal vez estarían más seguros sin ella, sin atraer atención hacia su refugio, pero al mirar sus rostros a la luz del fuego, vio algo que no había visto cuando los encontró por primera vez. Ya no parecían animales asustados, sino niños otra vez, ocurriera lo que ocurriera después. Les había dado algunas semanas de paz, seguridad y amor. Eso tendría que bastar, porque mañana comenzaría la verdadera guerra. El doctor Hensley partió antes del amanecer con las preciosas pruebas guardadas en su maletín, ocultas entre vendas y frascos de medicinas. Elisa lo vio descender por el sendero de la montaña, llevando consigo la única esperanza de justicia que tenían, y se preguntó si volvería a verlo. Marcus Thornfield había matado por mucho menos que lo que esos documentos podían probar. Los niños sintieron el cambio en el ambiente de inmediato. Sin la presencia tranquilizadora del médico, regresaron a su modo de supervivencia. Se sobresaltaban con cada sonido, observaban la línea de los árboles
Hablaban en susurros incluso dentro de la cabaña. Elisa notó cuánto dependían todos de la guía de un adulto, y cuán joven se sentía de pronto intentando ofrecer eso sola. «Deberíamos practicar las rutas de escape otra vez», sugirió Jonah durante el desayuno frugal, «por si regresan antes de que el doctor Hensley llegue a Helena». Pero Elisa había pensado en algo diferente durante su noche sin dormir. «¿Y si dejamos de huir?», y preguntó en voz baja. «¿Y si buscamos el resto de las pruebas que tu padre reunió?». Los niños intercambiaron miradas, y ella pudo ver la lucha entre el miedo y la determinación reflejada en sus rostros jóvenes. «Papá tenía un lugar especial», dijo Levi finalmente, «donde guardaba sus documentos más importantes. Me lo mostró una vez y dijo que si algo le pasaba, debía recordar el sitio. Ese lugar resultó ser el pozo original de la mina, el mismo donde Samuel Garrett había hecho su descubrimiento y donde los hombres de Thornfield habían simulado el accidente que mató a sus padres». Fue una caminata de 3 horas por un terreno cada vez más escarpado, siguiendo senderos que solo alguien familiarizado con esas montañas podría recorrer. Viajaron en parejas, separándose para ser blancos más difíciles, por si los hombres de Thornfield los observaban. Jonah lideró con Millie, mientras Elisa permanecía atrás con Clarabel y Livy. Alder iba delante, alerta ante cualquier peligro. El bosque a su alrededor era hermoso y mortal, cubierto por una nieve fresca que hacía imposible ocultar sus huellas. La entrada de la mina estaba parcialmente derrumbada, tal como decían los informes oficiales, pero Levi los llevó a una entrada secundaria oculta, apenas lo suficientemente ancha para que pasara un adulto, escondida detrás de un enredo de troncos caídos que parecía natural, pero había sido cuidadosamente dispuesto. «Papá la llamaba la puerta trasera», explicó Levi. «Decía que todo minero inteligente necesita una salida, por si el pozo principal colapsa. Dentro de la mina hacía frío y oscuridad, pero alguien había escondido provisiones allí, linternas, aceite e incluso algunas conservas. Samuel Garrett se había estado preparando para los problemas mucho antes de que lo encontraran». Los niños se movían por los túneles con la confianza de quien conoce el terreno, guiando a Elisa cada vez más adentro de la montaña. El escondite estaba en un túnel lateral que sería fácil pasar por alto si no se sabía exactamente dónde buscar. Detrás de una piedra suelta en la pared, Samuel había construido una caja fuerte impermeable que contenía el trabajo de toda su vida, diarios que documentaban años de operaciones mineras, mapas detallados que mostraban invasiones ilegales en todo el territorio, y lo más condenatorio de todo, un libro de cuentas que registraba los pagos de Thornfield a varios funcionarios. El sheriff Dalton recibió $2,000 el mes anterior a la muerte de papá. Leyó Millie, con la voz temblando de rabia. 2,000 por mirar hacia otro lado mientras asesinaban a personas. Pero los diarios revelaron algo más, algo que hizo que la sangre de Elisa se helara. Samuel Garrett sospechaba que sus concesiones no eran valiosas solo por el oro. La composición inusual del mineral sugería la presencia de otros materiales raros que el gobierno territorial estaría muy interesado en controlar. Su asesinato no había sido solo por codicia, había sido por poder. Mientras examinaban las herramientas de minería de Samuel, su pico, su bandeja, su equipo de análisis, Elisa notó algo extraño en el mango del pico. Parecía más pesado de lo normal. Cuando lo examinó más de cerca, encontró un compartimiento oculto que contenía muestras de mineral envueltas en un paño encerado. Las muestras brillaban bajo la luz de la lámpara, pero no con el brillo dorado del oro común. Aquellas rocas contenían partículas de plata, cobre y otra sustancia, un mineral azul verdoso que Levi identificó como turquesa de calidad excepcional. Papá decía que eso valía 10 veces más que el oro, explicó Levi, porque todo estaba mezclado en un solo lugar.
La empresa minera que lo posea podrá procesar varios minerales a la vez. Estaban a punto de irse cuando el gruñido de alerta de Alder resonó por el túnel de la mina. Alguien más estaba llegando. Sí, esta parte te tuvo en tensión hasta el final. Comenta qué crees que pasará ahora dentro de la mina. Suscríbete al canal, deja tu like y comparte esta historia para que más personas descubran la verdad. Junto a Elisa y los niños, Garrett, los niños se movieron con el silencio de quienes ya habían aprendido a sobrevivir. Apagaron las linternas y se escondieron en las sombras de los túneles laterales. Elisa escuchó voces resonando desde la entrada principal, voces masculinas, al menos 3 hombres hablando con confianza casual. El jefe dice que el doctor va camino a Helena con algo importante, dijo una voz. Debemos registrar la mina otra vez. Asegúrense de que no quede nada que pueda causarnos problemas. Ya revisamos este lugar 2 veces, se quejó otra voz. No hay nada aquí. Entonces la revisaremos una 3.ª vez. ¿Quieres ser tú quien le diga a Marcus Thornfield que no seguimos sus órdenes? Los hombres avanzaron hacia el interior de la mina, las luces de sus linternas proyectando sombras irregulares en las paredes de piedra. Elisa presionó el rostro de Clarabel contra su hombro para ahogar cualquier sonido, sintiendo el corazón de la niña golpear como un tambor de miedo. Estaban atrapadas. La salida trasera estaba a media hora de distancia, y cualquier movimiento podía delatarlas. Pero Jonah tenía otros planes. Mientras los hombres revisaban la cámara principal, recogió piedras del suelo del túnel, a una señal suya. Arrojó una de ellas hacia el fondo del pasadizo opuesto. El ruido metálico resonó violentamente contra las paredes de la roca. ¿Qué fue eso?, y gritó uno de los hombres, y los 3 corrieron en dirección al sonido. Ese momento de distracción les dio a Elisa y a los niños unos segundos preciosos para pasar por detrás de ellos en la oscuridad. Llegaron a la salida trasera con el corazón desbocado, emergiendo al aire helado de la montaña, mientras los gritos de frustración de los hombres resonaban detrás de ellos. Habían cumplido su misión. Los diarios y libros contables de Samuel Garrett estaban ahora envueltos en el abrigo de Elisa, listos para unirse a las pruebas que el doctor Hensley llevaba a Helena. El regreso a la cabaña fue más largo, siguiendo una ruta indirecta diseñada para confundir a cualquier rastreador. Cuando llegaron a casa, el sol ya se estaba poniendo y el cansancio pesaba sobre todos, pero también había algo nuevo, una sensación de logro, de haber contraatacado por fin a los hombres que habían destruido a su familia. Esa noche, Elisa leyó los diarios de Samuel a la luz del fuego mientras los niños dormían. El hombre que surgía de esas páginas era cuidadoso, reflexivo y profundamente preocupado por la corrupción que había descubierto. Sabía el peligro en el que estaba, pero intentó proteger a su familia mientras hacía lo correcto. Una entrada, fechada apenas una semana antes de su muerte, conmovió profundamente a Elisa. Emma dice que debería dejar todo esto atrás, llevarme a los niños y mudarnos a un lugar seguro. Pero si los hombres buenos no hacen nada cuando el mal se extiende, ¿qué clase de mundo dejamos a nuestros hijos? Rezo para estar tomando la decisión correcta. Samuel Garrett había decidido luchar y esa elección le había costado la vida. Y la de su esposa. Ahora Elisa enfrentaba la misma decisión, con 4 niños huérfanos dependiendo de ella para elegir con sabiduría. Pero al mirar a Jonah dormido con el caballito de madera de su padre apretado contra el pecho, a Millie con su expresión ferozmente protectora incluso en sueños, a Levi enrollado alrededor de la pequeña Clarabel, Elisa supo que ya había tomado su decisión. Hay cosas que valen la pena luchar por ellas, aunque el precio sea terrible, y la familia era una de esas cosas. Afuera, el viento aullaba entre las montañas, y en algún lugar de esa oscuridad, Marcus Thornfield planeaba su siguiente movimiento. Pero dentro de la pequeña cabaña, 5 almas unidas por la tragedia dormían en paz, sabiendo que enfrentarían lo que viniera. Juntos,
El doctor Hensley regresó 5 días después, pero no venía solo. A su lado estaba un hombre más joven, vestido con traje formal y la autoridad natural de alguien acostumbrado a ser obedecido. El juez William Crawford había venido personalmente a investigar las acusaciones contra Marcus Thornfield, y su presencia significaba que el caso por fin estaba siendo tomado en serio. Pero el juez también traía noticias que harían temblar todo lo que Elisa creía saber sobre su lugar en esa historia. «Señora Warren», dijo el juez Crawford, después de que los niños salieran a jugar con Alder, «necesito hacerle algunas preguntas difíciles sobre su difunto marido». «¿Thomas Warren?», le preguntó Elisa, sintiendo el estómago caerle como una piedra. «¿Qué tiene que ver él con todo esto?». El juez sacó documentos de su portafolio de cuero, registros bancarios, correspondencia comercial, documentos legales. Su marido fue socio de Marcus Thornfield durante más de 3 años. ¿Sabía eso? Las palabras la golpearon como un puñetazo. Eso es imposible. Thomas tenía una tienda. Nunca mencionó ningún interés en minería. La tienda estaba en quiebra, explicó el doctor Hensley con voz amable y ojos llenos de compasión. Lo siento, Elisa. Descubrí esto mientras reunía pruebas en Helena. Thomas pidió un gran préstamo a Thornfield para mantener el negocio a flote, y cuando no pudo pagar, Thornfield le hizo otro tipo de oferta. El juez Crawford extendió los documentos sobre la mesa tosca de la cabaña. Su marido ayudó a Thornfield a identificar concesiones mineras rentables. Escuchaba conversaciones en la tienda sobre descubrimientos, vetas prometedoras, familias que prosperaban, y luego pasaba esa información a Thornfield. «No», susurró Elisa, pero las pruebas eran irrefutables. La caligrafía de Thomas llenaba los márgenes de informes que detallaban los bienes de familias que más tarde lo perdieron todo. Él no habría hecho eso. Era un buen hombre. «La gente hace cosas desesperadas cuando se ahoga en deudas», dijo el juez sin crueldad. «La cuestión es, ¿sabía él lo que Thornfield hacía con la información?». La mano del doctor Hensley cubrió la de ella sobre la mesa. «Hay más, Elisa. Los Garrett eran una de las familias que Thomas reportó a Thornfield. Sus notas sobre el hallazgo de oro de Samuel Garrett datan de 2 semanas antes de los asesinatos. El mundo se le nubló. El hombre que había llorado, el esposo que creyó honesto y trabajador, había contribuido, sin saberlo o no, a la tragedia que dejó huérfanos a esos niños. ¿Sabía que los matarían?, él preguntó con voz apenas audible. «No lo creemos», respondió el juez Crawford. «Su marido murió de tuberculosis 6 meses antes de los asesinatos, pero su deuda con Thornfield seguía vigente al momento de su muerte, y legalmente esa deuda pasó a usted como su viuda». La verdad cayó sobre ella como una ola helada. Por eso Thornfield no la había atacado directamente. Estaba esperando a que ella incumpliera la deuda para poder reclamarlo todo legalmente. La cabaña, los derechos mineros, incluso la tierra de los Garrett. El doctor Hensley asintió sombrío. «Creo que Marcus Thornfield se aseguró de que usted pudiera comprar la cabaña por $25. Solo lo suficiente para hacerle pensar que estaba consiguiendo un gran trato, cuando en realidad estaba cayendo en su trampa». Elisa sintió náuseas. Todas las decisiones que pensaba haber tomado por sí misma habían sido manipuladas. La cabaña que había comprado como refugio era una trampa cuidadosamente puesta. Incluso haber encontrado a los niños podía haber sido parte del plan. Thornfield la había usado para atraer a los Garrett y eliminar las últimas testigos de sus crímenes. «Señora Warren», continuó el juez Crawford, «debe comprender su situación legal. Como viuda de Thomas Warren, puede ser considerada responsable financieramente del papel de su marido en los negocios de Thornfield. Cualquier propiedad suya puede ser confiscada para saldar esas deudas, incluyendo esta cabaña y los derechos mineros asociados, lo que significa también la reclamación de los niños.
murmuró Elisa, atónita. La trampa era perfecta. Thornfield había dispuesto todo de forma que, de un modo u otro, él siempre ganara. Si ella caía legalmente, se lo quedaba todo. Y si los niños desaparecían, podía reclamar que la tierra estaba abandonada. La puerta de la cabaña se abrió de golpe. Jonah estaba allí, con los ojos llenos de horror. Claramente había escuchado todo desde la ventana. «Eres una de ellos», gritó, su voz infantil quebrándose por la traición. «Tu marido ayudó a matar a nuestros padres». «Jonah, yo no lo sabía», empezó Elisa, pero el chico ya retrocedía. «Viniste aquí fingiendo ayudarnos, pero eres igual que ellos. ¿Quieres nuestra herencia para ti?» Millie apareció detrás de él, con el rostro endurecido por la misma traición. «Confiamos en ti». Incluso Levi, el dulce Levi, la miró con algo cercano al odio. Y Clarabel, la pequeña Clarabel, que hasta ayer la llamaba casi mamá, ahora se escondía detrás de sus hermanos, con un nuevo terror en sus ojos grises. «Niños, por favor», comenzó el doctor Hensley, pero Jonah lo interrumpió. «¿Tú sabías?», lo acusó. «¿Sabías y la ayudaste a robarnos todo este tiempo?» «Eso no es cierto», dijo Elisa, levantándose pese a las piernas temblorosas. «No sabía nada del pasado de Thomas hasta ahora. Vine aquí para empezar de nuevo, y los encontré a ustedes, y los amé, como si fueran mis hijos». «Mentirosa», gritó Millie con lágrimas cayendo por su rostro. «Eres solo otra ladrona, igual que el hombre que mató a mamá y papá». Los niños huyeron al bosque. Cuando Elisa trató de seguirlos, Alder le bloqueó el paso con un gruñido bajo. Hasta su propio perro entendía que los niños no la querían cerca. El juez Crawford carraspeó. «Incómodo. Señora Warren, entiendo que esto es difícil, pero debemos discutir sus opciones legales, dado el involucramiento de su marido». «No me importan las opciones legales», dijo Elisa, cayendo en una silla mientras el peso del mundo la aplastaba. Esas criaturas finalmente empezaban a sentirse seguras, a sanar, y ahora habían descubierto que ella estaba ligada al hombre que destruyó su familia. «Usted no sabía nada», dijo el doctor Hensley con firmeza. «No es responsable de las decisiones de su marido». Pero Elisa sabía que eso no importaba. A los ojos de los niños, estaba manchada por asociación. Toda la confianza construida había sido envenenada por la revelación de que el hombre al que había amado ayudó a causar su desgracia. «Puede haber una salida», dijo el juez Crawford pensativo, «si estuviera dispuesta a testificar contra Thornfield, a ofrecer pruebas de cómo manipuló a su marido y usó sus deudas como ventaja». «¿Eso salvaría la reclamación de los niños?» «Posiblemente», preguntó Elisa, su voz quebrándose. «Si esta parte te estremeció, deja un comentario diciendo qué harías tú si descubrieras que la persona que amabas ayudó sin querer a causar tanto dolor. Suscríbete, deja tu like y comparte esta historia, porque la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz. Si podemos probar que toda la operación de Thornfield fue fraudulenta, podremos anular todas las transferencias y deudas asociadas, incluidas las tuyas. Entonces lo haré, lo que sea necesario». El doctor Hensley le apretó el hombro con seriedad. «No será fácil. Thornfield usará tu vínculo con él para desacreditarte. Alegará que solo intentas escapar de tus responsabilidades legales». «No me importa lo que diga», respondió Elisa levantándose y mirando por la ventana, donde podía ver a los niños reunidos en el claro, probablemente planeando su próxima huida. Esos niños merecen justicia por sus padres, merecen su herencia y merecen saber que no todos los adultos en sus vidas son mentirosos o asesinos. Al caer la noche, los niños aún no habían regresado a la cabaña. Elisa los veía desde la ventana. Habían hecho una pequeña fogata en el claro, claramente eligiendo dormir al aire libre en lugar de bajo el mismo techo que ella. La rechazo dolía más que cualquier revelación sobre Thomas. Ella pensaba que los había rescatado.
Pero tal vez solo había sido otra trampa desde el principio. El doctor Hensley se quedó con ella esa noche, sintiendo que no debía estar sola. Se sentaron junto al fuego, sin hablar mucho, mientras el juez Crawford revisaba documentos en la mesa, afuera. 4 niños que habían aprendido a sobrevivir por su cuenta vigilaban su propia fogata. Sin confiar en nadie, cambiarán de opinión, Elisa, dijo suavemente el doctor. Cuando tengan tiempo para pensar con claridad, entenderán que no eres tu marido. ¿De verdad lo harán?, preguntó ella con amargura. ¿O siempre me verán como la mujer cuyo esposo ayudó a destruir a su familia? No hubo respuesta. Ambos sabían que solo podían esperar y rezar para que el amor y la confianza construidos en semanas sobrevivieran al peso de los pecados cometidos años atrás por un hombre que ni siquiera Elisa había conocido de verdad afuera. La vocecita de Clarabel flotaba en el aire nocturno, formulando una pregunta que atravesó el corazón de Elisa. ¿La señorita Elisa es tan mala como el hombre malo? Y la respuesta de Jonah fue firme, pero devastadora. Ya no lo sé. No sé en quién confiar. Elisa cerró los ojos para contener las lágrimas, comprendiendo que quizá había perdido a la única familia que realmente había querido tener, destruida por las acciones de un marido que enterró sin jamás haber conocido por completo. La mañana llegó fría y silenciosa. El fuego de los niños se había convertido en cenizas y ellos habían desaparecido. No se habían ido del todo. Elisa pudo verlos a lo lejos entre los árboles, moviéndose con sus viejos patrones de supervivencia y sin acercarse lo suficiente como para hablar. El juez Crawford había pasado la noche revisando los diarios de Samuel Garrett, y lo que encontró allí le dio a Elisa un destello de esperanza en medio del caos. Samuel sabía del involucramiento de Thomas, dijo el juez, mostrándole una anotación fechada 3 meses antes de los asesinatos, pero no lo culpó. Escucha esto. Thomas Warren pasó por la concesión hoy. Consumido por la culpa, me confesó que Thornfield lo presionó para pasar la información sobre hallazgos lucrativos. El hombre está muriendo de tuberculosis y teme que su viuda quede con nada más que sus deudas. Le dije que lo perdonaba, que todos hacemos cosas desesperadas cuando nos ahogamos. Lloró como un niño. Me hizo prometer que si algo me ocurría, me aseguraría de que Emma y los niños supieran la verdad, que Thomas Warren fue una víctima más de los engaños de Thornfield, igual que todos nosotros. Las manos de Elisa temblaban mientras leía las palabras. Samuel Garrett había perdonado a Thomas antes de morir, pero ¿podrían los hijos hacer lo mismo? Hay más, añadió el doctor Hensley, sacando otro documento de los papeles de Samuel. Thomas trató de reparar sus errores. Mira esto. Era una declaración jurada firmada por Thomas Warren semanas antes de su muerte, detallando todo lo que sabía sobre las operaciones de Thornfield: nombres, fechas, pagos, familias amenazadas o destruidas. Thomas estaba construyendo un caso contra él, explicó el juez Crawford, tratando de enmendar el daño que había causado. Murió antes de poder entregarlo a las autoridades. Pero esta declaración, combinada con los diarios de Samuel y las pruebas que ya tenemos, forma un caso irrefutable. Tu marido trató de hacer lo correcto. Señora Warren, los niños necesitan saberlo, dijo Elisa con determinación. Deben ver estos documentos, entender que Thomas no fue un cómplice voluntario del mal. Fue otra víctima de Thornfield, que encontró valor para enfrentarlo, pero lograr que los niños escucharan fue más difícil de lo esperado. Cuando Elisa se acercó a su campamento en el bosque, Jonah se levantó con el cuchillo de caza de su padre en la mano. «Quédate lejos», advirtió. «No necesitamos nada de ti». «No vengo a quitarles nada», respondió Elisa, deteniéndose a una distancia prudente. «Vengo a mostrarles algo que su padre escribió sobre mi esposo. Algo que deben leer. ¿Por qué deberíamos creer en nada de lo que dices?», preguntó Millie. «Porque su padre era un hombre mejor de lo que imaginábamos», respondió Elisa, y les dejó un regalo. La verdad,
Colocó el diario de Samuel en el suelo, entre ellos, y dio un paso atrás. Cuando estén listos, lean las entradas de mayo a julio. Su padre entendía más de lo que pensamos. Mientras se alejaba, escuchó el crujir de las páginas y la voz de Levi leyendo en voz alta. No se quedó para escuchar la reacción. La decisión debía ser de ellos, sin la presión de su presencia. De vuelta en la cabaña, el juez Crawford trazaba la estrategia legal. Debemos actuar rápido. Thornfield sabe que estoy aquí y tomará medidas. He enviado un mensaje a Helena solicitando refuerzos federales. Esta conspiración cruza límites territoriales. Eso nos da una jurisdicción más amplia. ¿Cuánto tiempo hasta que lleguen?, preguntó el doctor Hensley. 3, tal vez 4 días. Hasta entonces estamos vulnerables. Y como si el peligro hubiera sido invocado al pronunciarlo, llegó esa misma tarde. Un grupo de jinetes, al menos 8 hombres, subió por el sendero de la montaña con el sheriff Dalton al frente. Pero esta vez no se detuvieron en la cabaña. Se posicionaron alrededor del claro, bloqueando todas las rutas de escape. «Juez Crawford», gritó Dalton, «el señor Thornfield desea hablar con usted. Lo espera en la entrada de la mina y sugiere que vaya pacíficamente». Era una trampa, evidentemente, pero negarse solo retrasaría lo inevitable. El juez Crawford ajustó su abrigo con dignidad silenciosa. «Iré», dijo. «Doctor Hensley, quédese aquí con la señora Warren». «Ni pensarlo», dijo Elisa tomando su abrigo. «Si Thornfield quiere explicarse, quiero escucharlo con mis propios oídos». La voz de Jonah resonó desde los árboles. «Nosotros también vamos». Los 4 niños salieron del bosque, y el corazón de Elisa se llenó y se rompió a la vez. Habían leído los diarios de su padre. Lo que encontraron allí cambió algo en ellos. Ya no la miraban con odio, aunque el dolor seguía vivo en sus ojos. «Niños, deben quedarse aquí», comenzó el juez. «Es nuestra tierra la que está robando», interrumpió Jonah. «Tenemos derecho a enfrentarlo». El juez estudió su rostro decidido y asintió lentamente. «Entonces iremos todos, juntos». El camino hasta la mina tomó 1 hora, bajo la nieve que empezaba a caer otra vez. Los niños caminaron cerca de Elisa, a pesar de sus emociones contradictorias, y ella comprendió que pese a todo, seguían viéndola como protección ante el peligro. Marcus Thornfield los esperaba en la entrada de la mina, rodeado por una docena de hombres armados. Era un hombre corpulento, de unos 50 años, bien vestido pese al entorno montañoso, con ojos fríos, los mismos ojos de serpiente que Clarabel había descrito. «Wes Crawford», saludó Thornfield con falsa cordialidad. «Qué placer que nos acompañe y que haya traído a toda la familia. ¡Qué conmovedor!». «Señor Thornfield», respondió el juez con frialdad, «tengo aquí una orden de arresto por fraude, robo y conspiración para cometer homicidio». Thornfield rió, un sonido hueco y sin humor. «¿Cree que un pedazo de papel significa algo aquí? Estamos a 30 kilómetros de la ley más cercana, y el único sheriff presente trabaja para mí». «Los agentes federales vienen en camino», replicó el juez. «Llegarán en 3 días, y muchas cosas pueden pasar en 3 días». Los ojos de Thornfield recorrieron el grupo, deteniéndose en los niños. El mocoso Garrett ha sobrevivido más de lo que esperaba. Debo admitirlo, Samuel los entrenó bien. Siempre fue demasiado listo para su propio bien. «Mataste a nuestros padres», dijo Jonah, su voz joven pero firme. «Resolví un problema de negocios». Lo corrigió Thornfield. «Tu padre me estaba robando. Encontró oro en su propia tierra, suya y legal», gritó Millie. «Una tierra que debió ser mía», rugió Thornfield. «Toda esta cordillera debería haber sido mía. Si tu padre no hubiera sido tan obstinado», sacudió la cabeza. «Con desprecio, le ofrecí comprar su parte. Rechazó. Le ofrecí ser mi socio. Rechazó. Incluso tuvo la osadía de empezar a documentar mis otros acuerdos comerciales. Querrás decir tus otros asesinatos», dijo Elisa con voz helada. Los ojos de Thornfield se clavaron en ella.
¿Disfrutaste leyendo el papel de tu difunto esposo en todo esto? Thomas Warren cantó como un canario cuando lo motivé adecuadamente. Todas esas familias que me ayudó a identificar. Fue muy útil hasta que su conciencia lo traicionó. Thomas trató de reparar su error, replicó Elisa con firmeza. Dejó una declaración jurada detallando toda tu operación. Una declaración que murió con él. Replicó Thornfield con sonrisa venenosa. Me aseguré de eso. Pagué bien al médico que lo atendía para que esos papeles nunca vieran la luz. Thornfield giró la cabeza con burla. No tú, Hensley. El otro médico. El que sí sabía cómo funcionan los negocios. El rostro del doctor Hensley empalideció. Tú mataste a Thomas Warren. La tuberculosis mató a Thomas Warren, respondió Thornfield con crueldad. Yo solo me aseguré de que muriera antes de causar problemas, un pequeño ajuste en su medicina. Nadie sospecha cuando un moribundo deja de respirar. La confesión casual de otro asesinato hizo que Elisa sintiera un escalofrío, recorrerle la espalda. Thomas no había muerto por enfermedad, lo habían asesinado por intentar hacerlo. Correcto, está confesando varios asesinatos frente a un juez territorial, dijo el juez Crawford. ¿Se da cuenta de que está garantizando su propia horca? ¿Horca? Y se burló Thornfield, haciendo un gesto. Sus hombres levantaron las armas al unísono. Digamos que solo estoy explicando mi versión a testigos, que no vivirán lo suficiente para testificar. Estas montañas son peligrosas. Si esta parte te dejó el corazón en la garganta, comenta, no podrán escapar. Y dime qué crees que pasará ahora en la mina. Suscríbete, deja tu like y comparte esta historia para que más personas descubran el enfrentamiento final entre Elisa y Marcus Thornfield. Accidentes trágicos ocurren todo el tiempo. Fue Levi quien habló entonces, su voz calma transmitiendo una fuerza inesperada. Papá dejó pruebas donde nunca las encontrarías, en lugares que solo nosotros conocemos. Si algo nos pasa, otras personas sabrán dónde buscar. Era un farol. Todas las pruebas estaban con el juez Crawford, pero Thornfield no podía saberlo. Por primera vez, la duda cruzó su rostro. ¿Qué tipo de pruebas?, preguntó con voz tensa. Del tipo que demuestra que has estado asesinando concesionarios durante 15 años, dijo el juez Crawford, aprovechando el momento. Del tipo que te vincula con funcionarios territoriales, alguaciles, abogados y empresarios de 3 territorios. Samuel Garrett era más meticuloso de lo que imaginabas. Y aunque nos mates, añadió Elisa, esas pruebas ya están en camino hacia las autoridades federales. Has perdido, Thornfield. Solo que aún no lo sabes. El silencio se volvió denso, como el aire antes de una tormenta. Solo el viento entre los pinos y el resoplido. Inquieto de los caballos rompían la tensión. Los hombres de Thornfield empezaban a dudar, dándose cuenta de que estaban a punto de cometer un asesinato que tal vez ya no serviría para nada. Jefe, murmuró el sheriff Dalton nervioso, tal vez deberíamos pensarlo. ¡Cállate!, rugió Thornfield con los ojos fijos en los niños. Ustedes 4 son más problema de lo que valen. Debí haberlos cazado hace meses, en lugar de asumir que morirían solos en invierno. Clarabel dio un paso adelante, sacando algo de su bolsillo. Eran las llaves de su madre. Eran de mamá, dijo con voz firme. Ella me dijo que las guardara, porque un día abrirían la puerta de la justicia. Creo que ese día es hoy. Del otro bolsillo sacó una pequeña llave que Elisa nunca había visto antes. Papá le dio esto a mamá antes de morir. Abre una caja fuerte en Elena con copias de todo. El color desapareció del rostro de Thornfield. Eso es imposible. Revisé todos los bancos. Papá no confiaba en los bancos, no después de lo que hiciste con los Henderson, respondió Jonathan. Usó un servicio privado de cofres, de esos que guardan los depósitos durante 50 años a menos que alguien llegue con la llave y la contraseña correcta. Podía ser otro engaño, o podía ser verdad.
Elisa no lo sabía, pero la reacción de Thornfield lo decía todo. Samuel Garrett lo había superado una última vez. «Estás mintiendo», murmuró Thornfield, pero su voz carecía de convicción. «Solo hay una forma de averiguarlo», replicó el juez Crawford. «Ven a Helena pacíficamente, enfréntate al juicio y veremos qué pruebas aparecen. O resiste, mata a un juez territorial y 5 testigos. Y te aseguro que la ley de 3 territorios te perseguirá hasta los confines de la tierra». El momento pendía de un hilo. Entonces, uno de los hombres de Thornfield bajó su rifle. «No me alisté para matar niños ni jueces», dijo con voz temblorosa. «Yo me salgo». 2 hombres lo imitaron, y de pronto la ventaja de Thornfield se desmoronó. El sheriff Dalton parecía listo para huir, y los pocos hombres que quedaban se movían nerviosos. «Esto no ha terminado», gruñó Thornfield, retrocediendo hacia su caballo. «Creen que ganaron. Pero tengo amigos en puestos altos». «Tenías amigos», lo corrigió el juez Crawford. «Tu red ya está siendo desmantelada. Y por cierto, envié tus libros contables a los fiscales federales antes de venir aquí, hasta ahora. Docenas de órdenes de arresto ya fueron emitidas». El rostro de Thornfield se torció de ira, pero sabía que estaba acabado. Montó en su caballo y miró a los niños una última vez. «Sus padres murieron por nada», escupió. «Todo ese oro, todas esas concesiones. Ya tomé la mayor parte de la riqueza de este territorio. Nunca verán un centavo». «No queremos tu dinero robado», respondió Millie, con fuego en los ojos. «Solo queremos que pagues por lo que hiciste». Mientras Thornfield y sus hombres restantes se alejaban, no hacia el pueblo, sino hacia lo más profundo de la selva, buscando una fuga desesperada, Elisa reunió a los niños a su lado. No resistieron. Clarabel enterró el rostro en su abrigo. «¿Se acabó de verdad?», le preguntó Levi. «Aún no», dijo el juez Crawford. «Todavía tenemos que capturarlo, celebrar los juicios, resolver los asuntos legales. Pero lo peor ya pasó». El doctor Hensley puso un brazo sobre los hombros de Elisa. «Fuiste increíblemente valiente. Todos lo fuimos», respondió ella, mirando los rostros de los niños. «Estas criaturas nos salvaron con su coraje y con el plan de su padre». Mientras emprendían el largo camino de regreso a la cabaña, Jonah caminó al lado de Elisa. «Lo siento», dijo en voz baja, «por lo que dije ayer sobre que eras como ellos. Tenías todo el derecho de estar enojado». Respondió Elisa. «Papá perdonó a tu marido», continuó Jonah. «Leí lo que escribió. Dijo que Thomas Warren era un buen hombre que tomó decisiones equivocadas por miedo, pero que encontró su valor antes del final. Si papá pudo perdonarlo, entonces yo también puedo». Los ojos de Elisa se llenaron de lágrimas. «Gracias», susurró. Jonah la miró con los mismos ojos verdes de Samuel Garrett. «Queremos que te quedes. Todos hablamos de eso esta mañana. No eres perfecta y tu marido cometió errores, pero volviste por nosotros incluso después de saber la verdad. Eso significa algo». Mientras caminaban hacia casa bajo la nieve que caía, 5 personas que habían sido extraños semanas atrás se movían como una familia, unidas por la tragedia. El coraje compartido y la decisión de confiar en el amor por encima del pasado. La batalla no estaba ganada, pero la guerra finalmente se inclinaba a su favor. Pasara lo que pasara, lo enfrentarían juntos. 2 días después, llegaron los delegados federales, hombres de rostro serio, que habían estado rastreando la red de Thornfield durante meses. Traían noticias buenas y otras preocupantes. Thornfield había huido a lo más profundo del bosque con un puñado de hombres leales, mientras el sheriff Dalton había sido arrestado tratando de destruir pruebas en la oficina de Silver Falls. «Debemos actuar rápido», explicó el mariscal Robert Reyes mientras tomaba café en la cabaña. «Thornfield conoce estas montañas. Tiene provisiones escondidas por todo el territorio. Si llega a Canadá, tal vez nunca logremos llevarlo ante la justicia.
Entonces no dejaremos que llegue a Canadá, dijo Elisa con firmeza. El mariscal la miró con respeto. Señora, rastrear a un hombre desesperado en las montañas durante el invierno no es trabajo para civiles. Estas niñas y estos muchachos conocen cada sendero, cada escondite, cada ruta que su padre usaba en un radio de 30 kilómetros. Interrumpió Elisa. No sugiero cazarlo nosotros mismos, pero podemos ayudarte a rastrearlo más rápido de lo que podrías solo. El juez Crawford, que se había quedado en la cabaña coordinando la parte legal, asintió. La señora Warren tiene razón. El conocimiento de los Garrett sobre este terreno es incomparable. Tras una larga discusión, surgió un plan. Jonah y Millie guiarían a un equipo de alguaciles por las rutas más probables, mientras Levi se quedaría atrás, marcando los puntos en el mapa. Clarabel permanecería en la cabaña con Elisa y el doctor Hensley, lejos del peligro. Pero Clarabel tenía otras ideas. «Sé a dónde irá el hombre malo», dijo con su vocecita, señalando un punto en el mapa del sheriff. «Papá me lo mostró una vez. Dijo que era donde los mineros se escondían cuando no querían ser encontrados. El lugar era un antiguo campamento minero abandonado, casi inaccesible, salvo por un desfiladero estrecho, el escondite perfecto para un hombre como Thornfield». «¿Cómo sabes que pensaría en eso?», Shady preguntó el sheriff Race con suavidad. «Porque papá dijo que el señor Thornfield era minero antes de hacerse rico. Conoce los lugares viejos, los lugares secretos». Los ojos grises de Clarabel brillaban con certeza. «Es allí a donde irá el sheriff». Intercambió miradas con sus hombres. «Vale la pena comprobarlo». Lo que siguió fue una operación coordinada, que dependía en gran parte del conocimiento íntimo de los niños sobre las montañas. Jonah lideró un equipo por las rutas altas para obtener puntos de observación sobre la entrada del desfiladero. Millie guió otro por los senderos bajos, donde podrían preparar emboscadas si fuera necesario. Y Clarabel, pese a las protestas de Elisa, insistió en acompañarlos para mostrar el punto exacto que su padre había descrito. El viaje tomó casi todo un día, avanzando con precaución por terreno cada vez más traicionero. La nieve caía pesada, cubriendo las huellas, pero también volviendo el avance peligroso. En cierto punto, encontraron señales frescas de Thornfield, un campamento abandonado a toda prisa. Aún caliente, estaban cerca. Al acercarse a la entrada del desfiladero, el mariscal Reis levantó la mano. «Si está ahí dentro, está acorralado, pero tiene una posición elevada y buena visibilidad. Debemos acercarnos con cuidado». Fue Jonah quien vio primero al vigía, uno de los hombres de Thornfield, apostado en una roca con vista a la entrada. «Ahí», susurró, «el mismo hombre que vino a la cabaña la primera vez, el de la cicatriz». Los alguaciles se movieron con precisión profesional, flanqueando posiciones y cortando las rutas de escape. Pero antes de que pudieran cercar completamente el campamento, un disparo resonó, no dirigido a ellos, sino al aire. Como advertencia: «¡Ya basta, sheriff!». La voz de Thornfield retumbó por el desfiladero. «Tengo provisiones para pasar el invierno y buena puntería. Si me quieren, tendrán que venir a buscarme. Señor Thornfield, solo empeora las cosas», replicó el mariscal Reis. «Entréguese ahora y tendrá un juicio justo». «Ni pensarlo. Sé cómo termina esto. Con mi cuello en una soga mientras todos los que se beneficiaron de mis tratos caminan libres». Su risa fue amarga. «¿Cree que soy el único? La mitad del gobierno territorial estaba en mi nómina». «Estaba», corrigió el sheriff. «Esos hombres ya están presos». Hubo un largo silencio. Entonces Thornfield volvió a hablar, su voz más tensa. «Manda aquí a los niños. Quiero hablar con el mocoso Garrett». «De ninguna manera», dijo Elisa inmediatamente. «Entonces estamos en punto muerto», replicó Thornfield. «No tengo nada que perder, mariscal, pero tú tienes testigos federales que proteger. ¿Cuánto tardaré en empezar a matarlos desde aquí con mi rifle?» Jonah dio un paso al frente antes de que nadie pudiera detenerlo. «Iré». «No, Elisa»,
lo agarró del brazo. «No te dejaré ponerte en peligro». El muchacho la miró con los ojos de su padre. «No me disparará, no hasta saber qué descubrió papá. Necesita saber si realmente perdió». Fue Millie quien entendió. «Primero, Jonah tiene razón. Thornfield está desesperado por saber lo que papá dejó atrás. Esa es su debilidad. Necesita saber si fue derrotado». El mariscal Reis dudó, claramente incómodo. «No me gusta enviar a un niño a una situación de rehén. Iré con él», dijo Elisa. «Thornfield quiere respuestas. Soy la viuda de su antiguo socio. Tal vez eso signifique algo». El plan se preparó rápidamente. Elisa y Jonah subirían bajo bandera de tregua, mientras los alguaciles se colocaban listos para intervenir si algo salía mal. El doctor Hensley quedaría atrás con los demás niños, listo para atender heridos si era necesario. Mientras Elisa y Jonah subían por el estrecho desfiladero, el corazón de ella golpeaba con miedo, pero el chico caminaba con calma valiente, y ella sacó fuerza de su coraje. Thornfield los esperaba en el centro del viejo campamento minero, rodeado de fortificaciones improvisadas que sus hombres habían levantado. Parecía exhausto. Su ropa cara estaba sucia y rasgada, pero sus ojos aún conservaban ese brillo frío y calculador. «Ah, señora Warren», la saludó con burla. «¿Vino a suplicar por la vida de los niños?» «Vine a ofrecerle un trato», respondió Elisa firme. «Entréguese pacíficamente y testificaré que Thomas habló de usted como de un amigo que lo ayudó en su desesperación. Eso podría marcar la diferencia entre la horca y la prisión. Su marido era un necio débil», escupió Thornfield. «Tuvo la oportunidad de formar parte de algo grande y la desperdició por culpa de su conciencia. Si esta parte te dejó sin aliento, comenta, el final se acerca, y dime si crees que Elisa logrará salir viva del enfrentamiento. Suscríbete, deja tu like y comparte esta historia. El desenlace de Marcus Thornfield está por llegar. Lo desperdició porque era un hombre mejor de lo que tú jamás serás», respondió Elisa, igual que Samuel Garrett. La atención de Thornfield se volvió hacia Jonah. «Y aquí está el chico que cree que puede ser más listo que yo. Háblame de las pruebas que tu padre supuestamente escondió». Jonah lo miró sin pestañear. «¿Por qué habría de hacerlo? Porque si no lo haces, le dispararé a tu preciosa señora Warren aquí mismo. Y luego cazaré a tus hermanos uno por uno». Thornfield sacó el revólver. «No tengo nada que perder. Chico, hazme creer que hay una razón para rendirme». Era un farol desesperado de un hombre acorralado. Pero el arma era real y apuntaba directamente al pecho de Elisa. Jonah apretó los puños. «Mi padre dejó pruebas de ti», dijo con cuidado. «Libros contables, fotografías, testimonios de las familias que destruiste. Pero ya lo sabes, porque el juez Crawford te mostró algunas en la mina. Y el cofre en Helena, el que la niña mencionó, también es real». Bumper instaló un interruptor de seguridad. Si no se presentaba cada 3 meses, el contenido del cofre sería enviado automáticamente a las autoridades federales. Así fue como supieron de tu operación incluso antes de que el juez Crawford llegara aquí. La comprensión se dibujó en el rostro de Thornfield, seguida de un pánico silencioso. Había caído en una trampa tendida por un hombre muerto, y no había manera de escapar. «Samuel Garrett», murmuró en voz baja. «Lo subestimé desde el principio. Pensé que era solo otro buscador de oro de montaña. Era un hombre que creía en la justicia», respondió Jonah firme, y nos enseñó a creer en ella también. Durante un largo momento, Thornfield mantuvo el arma apuntando a Elisa, y ella podía ver los cálculos corriendo por su mente. Luego, lentamente bajó el arma. «Estoy derrotado», dijo simplemente. «Samuel Garrett me derrotó, incluso después de muerto, cuando el mariscal Reis y sus hombres se acercaron para arrestarlo. Los demás conspiradores se rindieron sin resistencia. Habían seguido a Thornfield porque parecía invencible, pero esa ilusión había desaparecido.
El distintivo del sheriff Dalton fue encontrado en la chaqueta de Thornfield. Lo llevaba como si fuera un trofeo. El mariscal Reis se lo entregó a Jonah en silencio solemne. Tu padre luchó por la justicia, hijo. Este distintivo representa la corrupción que él ayudó a exponer. Creo que querría que lo tuvieras, como recuerdo de que los hombres buenos pueden ganar, incluso cuando las probabilidades están en su contra. Jonah sostuvo el distintivo manchado, dándole vueltas entre las manos. No era solo un símbolo de corrupción, era una prueba de que incluso los sistemas podridos pueden ser purificados cuando las personas buenas se niegan a rendirse. De regreso a la cabaña, con Thornfield encadenado, Clarabel deslizó su pequeña mano en la de Elisa. ¿Se acabó de verdad ahora?, preguntó ella. ¿La parte peligrosa? Sí, respondió Elisa con una sonrisa cansada. Ahora viene la curación, y mientras el sol se ocultaba tras las montañas de Montana, proyectando sombras largas entre los pinos, 5 almas que habían sido rotas por la tragedia comenzaron el lento camino hacia volver a estar completas. 3 semanas después, el juicio se celebró en Helena, atrayendo la atención de todo el territorio. Elisa nunca había visto tanta gente reunida en un tribunal: periodistas del este, autoridades territoriales y familias, que también habían perdido sus derechos en los fraudes de Thornfield. Los niños insistieron en asistir, a pesar de las preocupaciones del Dr. Hensley por hacerlos revivir el trauma de la muerte de sus padres. Pero Jonah fue firme. La gente necesita vernos. Necesitan saber que sobrevivimos, que la lucha de mamá y papá no fue en vano. El juez Crawford presidió el proceso con solemne dignidad. Las pruebas presentadas eran devastadoras. Los diarios de Samuel Garrett documentaban 15 años de fraude y asesinato. La confesión de Thomas. Warren en su lecho de muerte detallaba nombres, fechas y operaciones. Las fotografías y muestras demostraban minería ilegal, y los libros contables mostraban pagos a funcionarios corruptos que miraron hacia otro lado mientras familias eran destruidas. Cuando llegó el turno de los niños de testificar, Clarabel fue la primera. Su voz pequeña resonó por la sala mientras sostenía las llaves de su madre. Mamá estaba llorando. Nos dijo que papá había muerto y que teníamos que escondernos. Oímos la voz del hombre malo decir: nadie sabrá nunca lo que pasó aquí. Pero nosotros siempre lo supimos. Levi habló después, contando los meses de miedo y supervivencia. Millie relató cómo encontró los cuerpos de sus padres en la mina, puesta en escena como un accidente, pero con señales de violencia. Y Jonah, con la cabeza erguida pese a su juventud, mostró el caballito de madera de su padre. Mi papá creía que la ley funcionaría, si las personas buenas la hacían funcionar. Dijo al tribunal: murió creyendo eso. Nosotros estamos aquí para terminar lo que él empezó. La sala quedó en silencio. Solo se oían los sollozos del público. El testimonio de Elisa fue el último, y el más difícil. Tuvo que hablar del papel de Thomas, de su debilidad y de su redención final. Thomas Warren no era un hombre valiente, confesó ella, pero encontró valor cuando más importaba. Murió tratando de detener el mal que ayudó a crear. Eso no borra sus errores, pero demuestra que incluso quienes han caído pueden elegir hacer lo correcto al final. La defensa trató de desacreditar las pruebas, pero el volumen de documentos y testimonios era irrefutable. En el tercer día del juicio, un representante del gobernador territorial se puso de pie. Las pruebas aquí presentadas revelan corrupción en los más altos niveles del gobierno. Por orden del gobernador Bradford, todas las concesiones mineras asociadas a Marcus Thornfield quedan anuladas y serán devueltas a sus legítimos dueños o herederos. En el caso de la concesión Garrett, los derechos mineros son restaurados de inmediato a Jonah, Millie y Clarabel Garrett, bajo tutela legal de Elisa Warren,
en espera del proceso formal de adopción. La sala estalló en aplausos. Elisa lloró mientras los niños se abrazaban a ella. Habían ganado no solo la batalla contra un hombre, sino la guerra por la justicia. Las muestras de oro, plata y cobre demostraron que la mina Garrett valía una fortuna, pero lo más valioso era lo simbólico, la dignidad restaurada de una familia destruida. Cuando el jurado regresó tras solo 2 horas, el veredicto fue unánime, culpable en todos los cargos. Marcus Thornfield no mostró emoción. Sería condenado a la horca por los asesinatos de Samuel y Emma Garrett y a cadena perpetua por fraude y conspiración. Mientras lo escoltaban fuera del tribunal, se detuvo frente a los niños. «Tu padre era un hombre mejor que yo», murmuró a Jonah. «Pasé mi vida construyendo un imperio, él la suya construyendo una familia. Ahora sé cuál de los dos eligió bien. No fue una disculpa, pero fue lo más cerca que un hombre como él podría llegar a redimirse». Después del veredicto, el juez Crawford los reunió en privado. «Señora Warren, las deudas de su marido quedan anuladas. La cabaña es suya legalmente, y los derechos mineros bajo ella son significativos. Parece que la veta de oro de Samuel Garrett pasa justo por su tierra». Jonah sacó el caballito de madera y del compartimento secreto extrajo una escritura. «Papá dejó esto, muestra toda la extensión de la concesión, incluyendo la propiedad de la señora Warren». El juez asintió, maravillado. «Este documento los convierte en copropietarios de una de las minas más ricas de Montana. Con buena gestión, jamás volverán a preocuparse por dinero». Pero Millie habló con voz firme. «No queremos explotar la mina. Papá y mamá murieron por ese oro. Solo queremos vivir en paz. Entonces alquilen los derechos mineros», sugirió el doctor Hensley. «Una empresa confiable hará el trabajo. Ustedes recibirán regalías y podrán vivir tranquilos sin riesgo». Era la solución perfecta, honrar la memoria de Samuel y Emai, asegurar el futuro de sus hijos. Las miradas se cruzaron. Elisa entendió lo que querían preguntarle. «Sí», dijo suavemente, «quiero adoptarlos. A todos. No para reemplazar a sus padres, sino para darles el hogar que merecen». Clarabel corrió a sus brazos. «Quiero que seas mi mamá aquí», dijo entre lágrimas. «Mi verdadera mamá está en el cielo con papá. Pero tú puedes ser mi mamá aquí». Elisa la abrazó con ternura, mientras todos sonreían llorando. El juez Crawford, conmovido, se aclaró la garganta. «Aceleraré el proceso de adopción. Estas criaturas ya tienen un hogar». Al salir del tribunal, bajo el sol brillante de Helena, fueron recibidos por una multitud. Familias, periodistas, ciudadanos comunes que querían conocer a los niños Garrett y a la mujer que los salvó. Entre ellos, una anciana se acercó con lágrimas en los ojos. «Mi marido murió en un derrumbe de mina hace 5 años», dijo. «Gracias a ustedes, su muerte al fin tiene sentido». Y mientras las montañas resonaban con los aplausos, Elisa entendió que la justicia, la verdadera, no siempre llega rápido, pero siempre llega. Si esta historia te tocó el corazón, escribe en los comentarios: «La justicia siempre vuelve». Suscríbete, deja tu like y comparte esta saga con alguien que aún cree en la redención, porque incluso los que caen pueden levantarse y hacer lo correcto.